Hola, hoy es 21 de junio del 2024. Les tengo la siguiente perla: reforma al Código de Procedimiento Penal, la ley 906 de 2004. En buena hora tengo aquí un documento que me envió una funcionaria, que le agradezco infinitamente, porque esto de pasar en el Congreso, pues hombre, permítanme darles a conocer a ustedes la incidencia que tiene en el procedimiento penal colombiano. Vamos a ver, síganme durante estos breves minuticos. Cuando la Fiscalía presenta escrito de acusación, artículo 336 dice la norma, es porque con probabilidad de verdad va a llevar el convencimiento más allá de toda duda al juez. Ese es un estándar, como pues el estándar que existe para imponer la medida de aseguramiento por inferencia razonable, o el estándar también que se requiere para dictar la sentencia condenatoria cuando ya ha sido vencido en juicio y más allá de toda duda. Pues muy bien, ¿qué pasa entonces ahora? ¿Qué viene? Va a existir un juez de control de acusación. Con él se hará la preparatoria y hasta allí. Le pasa el caso a un juez de conocimiento de juicio oral. Chévere, muy bien, en buena hora. Porque es que ese juez de conocimiento para la acusación y para la preparatoria se contamina. Esa es la razón de ser. El juez que si sigue a juicio oral, ese juez ya está contaminado. Y miremos entonces que vienen, esos cambios que vienen importantes. Entonces, dice este proyecto, presentación del escrito de acusación, entonces que se modifica el artículo 336, se modificaría. Ahora esperemos que abran el Congreso el 20 de julio, a ver entonces, a ver si se da esto algún día. Pero esto que se da, se va a dar. Presentación de la acusación. El fiscal presentará el escrito de acusación 336 ante el juez de control de acusación, cuando de los elementos materiales probatorios, de la evidencia física, de la información legalmente obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es autor o partícipe. Téngame en presente ese estándar de la probabilidad, porque por ahí les había dicho en unos videos anteriores cuando estudiaba a Malatesta, el italiano, el gran penalista, y entonces hay una diferencia enorme entre la probabilidad de verdad y el estándar del convencimiento más allá de toda duda. La probabilidad es que el fiscal probablemente va a demostrar esa responsabilidad con esos elementos que tiene, que ha recaudado. Y entonces miremos lo siguiente. Entonces, el artículo 337, que es el contenido de la acusación y sus documentos anexos, presentará entonces una variación. El fiscal presentará el escrito ante el juez de control de acusación cuando de los elementos materiales probatorios, pues ya lo comenté. Ahora se modifica entonces el 337, contenido del escrito de acusación y documentos anexos. 337. El escrito de acusación deberá contener, entonces arranca, numeral primero, la individualización concreta, listo. Numeral segundo, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible, igual. Pero dice allí con puntos seguidos, se entiende, esto es lo novedoso, que la relevancia jurídica del hecho está supeditada su correspondencia con la norma penal.
se entiende que la relevancia jurídica del hecho está supeditada a su correspondencia con la norma penal. O sea que es una calificación jurídica que obviamente tiene que ser esa la que señale el fiscal de acuerdo a esos hechos, de acuerdo a ese asunto fáctico. Entonces, el fiscal pues tendrá que decir el tipo penal, especial, general, etcétera, etcétera, etcétera. 3. Posibilidad de allanarse a los cargos imputados y a obtener rebaja de conformidad con el artículo 351 de este código. Asimismo, la posibilidad de solicitar, en caso de ser procedente, la aplicación del principio de oportunidad conforme a lo dispuesto en el artículo 322 de este código. Eso es novedoso, importantísimo, claro. Posibilidad que tiene de allanarse, entonces, pero de acuerdo a esa rebaja del 351. Seguimos. 4. Vendría un punto cuarto. Las alternativas que existen en materia de justicia restaurativa, mediante las cuales puedan acceder a rebajas punitivas, formas de terminación anticipada del proceso y de extinción de la acción penal, siempre y cuando sean procedentes para el caso en concreto. Con esta reforma se adicionan los artículos 527A y 527B. El tema de los mecanismos, la justicia restaurativa. Recordemos que para la justicia restaurativa, pues obviamente, como dice la norma, ¿cuáles son los medios? Pues son el 3, la mediación, pues, la conciliación preprocesal y ahora la reparación integral. Eso es novedoso. 527A, reparación integral. Procede para los delitos consagrados en los artículos 74 y 534 de este código, o sea, para el procedimiento abreviado también. En los homicidios culposos y lesiones personales culposas, cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitivas consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal. En las lesiones personales dolosas que no dejen secuelas, que queden con secuelas transitorias solamente. En los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico, la acción penal se extinguirá para todos los procesados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado, excepto quedan excluidos el homicidio, hurto calificado agravado, extorsión y violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección. La reparación integral podrá con base, la reparación integral se hará con base en el avalúo que de los perjuicios haga un perito, a menos que exista un acuerdo sobre el mismo o el perjudicado manifieste expresamente haber sido indemnizado. Miren ustedes entonces, ya aquí se activa una fórmula para poder entonces resolver el conflicto de una manera más expedita. El numeral quinto, que es el ítem 3, dice el nombre y lugar de la citación del abogado de confianza, o en su defecto el que designe el Sistema Nacional de Defensoría. 4. La relación de bienes y recursos afectados con fines de comiso. Y el séptimo, que es muy importante, vendría que se adiciona, que dice lo siguiente: el descubrimiento definitivo de las pruebas con las cuales se sustenta la probabilidad de verdad de que trata el artículo anterior.
Entonces habrá un descubrimiento definitivo. Y les anticipo, también puede haber un descubrimiento si quiere la defensa, se puede anticipar. ¿Y eso para qué? Ahora les explico. Entonces, el descubrimiento definitivo de las pruebas con las que se sustenta la probabilidad de verdad, pues que señala el 336. Para este efecto se presentará un documento anexo que deberá contener. Entonces ahí viene lo mismo que aparece, los hechos que no requieren de pruebas, etcétera, etcétera. Los mismos los literales que aparecen allí. La Fiscalía solamente entregará copia del escrito de acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a los representantes de las víctimas. Y hay un parágrafo. Junto con este escrito, el fiscal del caso deberá suministrar los elementos materiales probatorios, la evidencia física y los hilos, informes legalmente obtenidos, relacionados con el numeral séptimo de este artículo. Oígase bien, deberá, es un imperativo, es una imposición, un deber de entregar. Porque si no lo hace, recuerden que al inicio de la preparatoria se puede pedir entonces el rechazo. Son 3 verbos rectores. Usted hágame el favor y recuerden esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la 46153 del 2015 de la autora Patricia Salazar Cuellar. Es importante volver a esa columna vertebral para entender eso entonces del rechazo, de la inadmisión y la exclusión. Entonces, el juez pondrá a disposición de las partes. Bueno, listo. Artículo 40, el 339 tiene una modificación que es la siguiente. Abierta por el juez la audiencia se dará cumplimiento a lo contemplado en el artículo 341 de esta ley. Recuerden que lo que les dije al inicio, este juez de control de acusación también controla la preparatoria, pero nada que ver con el juicio, porque allí le termina su trabajo, hasta que ya que terminada la preparatoria, lo enviará a un juez de conocimiento con funciones de juicio oral. Entonces, abierto por el juez, la audiencia dará cumplimiento a lo contemplado en el artículo 341 de este código, que se refiere al tema de la impugnación por competencia. Pero luego de ello dice, se concederá la palabra a la Fiscalía, al Ministerio Público, al representante de víctimas y a la defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades si las hubiere. Eso se mantiene. Resuelto ese punto, el juez dará nuevamente la palabra a las partes e intervinientes del escrito de acusación, especialmente lo relativo a la probabilidad de verdad a la que se refiere el artículo 336 de este código. Las partes podrán presentar observaciones al escrito de acusación y estas deberán ser resueltas por el fiscal en la misma audiencia. Escuchadas las partes, el juez decidirá sobre la validez del escrito de acusación y resolverá mediante auto interlocutorio contra el cual caben los recursos la continuación del trámite o si debe regresar a la fase anterior. Entonces, miren ustedes allí, detengámonos un poco. Le dará entonces el traslado a las partes intervinientes para que se refieran al tema especialmente relativo al de la probabilidad. Pero hay una cosa entonces, para que se refieran sobre la validez jurídica
Oiga bien, validez jurídica y probatoria del escrito de acusación. A ver, vamos a mirar entonces. Permítame en un segundito aquí, entonces. Vamos borrando este. Se refieran entonces a la validez jurídica y probatoria de ese escrito de acusación. Y dice especialmente ¿sobre qué? La probabilidad de que trata el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal. Entonces son dos cosas muy diferentes y hay que distinguirlas. Coloquemos por acá entonces, para que se refiera acerca de la validez jurídica y probatoria del escrito de acusación. Y dice la norma, si llegara a ser pues aprobada, especialmente sobre la probabilidad del artículo 336. Este es un primer punto que tienen dos connotaciones diferentes. Una cosa es sobre la validez jurídica y probatoria del escrito de acusación. Eso tiene que ver en relación con las pruebas. Mientras que el tema de probabilidad es un tema de estándar de prueba. Este es un universo muy diferente, un universo diferente del estándar de convencimiento más allá de toda duda para la sentencia. Entonces pongámoslo acá. Es diferente al estándar exigido para dictar sentencia condenatoria, porque se exige es el convencimiento más allá de toda duda. Entonces pongamos por acá abajo, convencimiento más allá de toda duda. Recuerden a Johnny Rodolfo Leal. Vamos a poner ese ejemplo. Cuando se presentó el escrito de acusación, con todo ese arsenal probatorio del fiscal Mario Burgos, sacaba pecho. Con probabilidad de verdad, señora juez, voy a llevar al convencimiento más allá de toda duda de que Johnny Rodolfo Leal es responsable del homicidio agravado en concurso homogéneo y heterogéneo con la alteración de la escena del delito. Y eso fue lo que probó. Porque la juez en la semana pasada, con base en ese principio de inmediación y el desarrollo de todo lo que se dio en el juicio oral, cogió con la operación judicial del indicio probatorio, sustentó la responsabilidad penal más allá de toda duda de ese señor en esos hechos. En esa situación fática, para evitar el pleonasmo, porque es que alguien me ha dicho, Miguel, vos decís hechos fáticos, pues claro, es que eso es pleonasmo, estoy repitiendo. Los hechos, cuando nos referimos a los hechos, pues es lo mismo de lo fático. Entonces, decir hechos fáticos es un pleonasmo. Entonces, hechos de la situación fática.
presentada en el escrito de acusación. Entonces, se tiene que referir a la validez jurídica y probatoria del escrito de acusación, especialmente sobre la probabilidad del artículo 336. He allí un juicio subjetivo por parte del juez para entonces tomar una decisión en un auto interlocutorio. Ya ahí se va a dar una controversia. Entonces miren lo siguiente. Dice así. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Para que se refieran entonces sobre la validez del escrito, y entonces el juez resolverá mediante auto interlocutorio la continuación del trámite o si debe regresar a lo anterior. Y miren, para establecer la validez jurídica y probatoria del escrito de acusación, a efectos de determinar la probabilidad de verdad en la ocurrencia de los hechos, la autoría o participación del proceso en estos, del procesado en estos, el juez deberá examinar elementos materiales probatorios, evidencia física y los informes legalmente obtenidos por la Fiscalía, lo mismo que aquellos que ofrezca la defensa, si los tuviere, permitiendo la debida controversia. Entonces, ojo, ya ahora me parece importante a mí también que si el juez debe entrar a revisar los elementos materiales probatorios, la evidencia física y los hilos del fiscal, también podrá ser de aquellos que presente la defensa. De la defensa que es probativa, esa defensa que cogió a sus investigadores y le dijo, hermano, pues vamos a plantear una hipótesis alternativa, porque de acuerdo a la radicación 36357 del 2011 de Julio Enrique Socha Salamanca, este es un sistema de confrontación de hipótesis, de teorías. Pero en algunas ocasiones podrá haber una defensa al estilo pasiva, que solamente va a atacar lo que le va a presentar el fiscal a juicio oral. Que la Corte ahí en la sentencia dice, pero eso hágalo cuando el fiscal esté más bien como endeble, como así, como flojito. De lo contrario, pues claro, yo diría, bueno, vamos a plantear una hipótesis alternativa, o decir, a esa hipótesis que presenta el fiscal, esa teoría del caso del fiscal, yo tengo una, desde mi punto de vista, con elementos materiales de prueba que no estamos ante un feminicidio, sino ante una violencia intrafamiliar. Bueno, algo así. Entonces, el juez debe evaluar entonces, efectivamente, si hay una validez, si existe validez jurídica y probatoria. Y especialmente a lo que se refiere a la probabilidad. Dice especialmente, es que la palabra especialmente, como que bueno, está conexo lo uno con lo otro, diríamos. Aunque yo dije ahora que era independiente, pero creería que claro, está conectado, porque la probabilidad, cuando dice especialmente, sobre la probabilidad del artículo 336 es establecer si realmente con esos insumos probatorios realmente dan lugar para llevar a una persona a juicio oral. Porque el juez puede decir, no hermano, vea, es que señor fiscal, qué pena con usted, pero aquí, en este caso, considero yo que usted debe haber solicitado una preclusión, porque realmente esos elementos materiales de prueba no dan para llevar a esa persona a un juicio oral. No, usted no tiene la probabilidad para ese estándar de probabilidad, no lo tiene, no lo veo aquí. O mire, regrese a la actuación a ver si de pronto pues se llena de razones, de otros elementos materiales de prueba que pueda permitirme a mí establecer que hay un grado de probabilidad de que no vamos a llevar a este señor a juicio ahí en un albur, no más, porque sabemos que es un desgaste para la administración de justicia,
¿Por qué no más bien entonces pues solicítese la preclusión? Bueno, es un tema muy importante, discutible allí, ¿no? Entonces, dice lo siguiente, aquí entonces en ese artículo 339, como aquí también hay lugar para que se refiera para que se manifiesten si hay observaciones. Aparte de esta validez jurídica y probatoria, especialmente la probabilidad, también le da la palabra para que se manifiesten sobre algún tipo de observaciones. Entonces las observaciones ya venían aquí en este proceso, esas estaban dadas, porque pues la ley, el 300... dice el artículo 339, si se modifica, en la parte modificada, pues como les dije, para que se manifiesten sobre las incompetencias, impedimentos, recusaciones, ¿no? Y también sobre la validez jurídica y probatoria del escrito de acusación, especialmente lo relativo a la probabilidad. Y dice, las partes podrán presentar observaciones al escrito de acusación y estas deberán ser resueltas por el fiscal en la misma audiencia. Entonces, después de que resuelva el juez la validez, sobre el tema de validez jurídica, probatoria y esto de la probabilidad, si confirma la acusación, pues entonces lo que hace es adicionar en la parte de las observaciones a que haya lugar. Esas observaciones muchas veces pues se le dice al fiscal, mire, yo considero pues es que allí le quedó faltando tal cuestión. ¿Por qué no por favor, en los anexos no ha sido claro por ejemplo, con la ubicación de un testigo, lo que sea, la dirección, etcétera, etcétera? De los peritos, por ejemplo. Hágame el favor, si usted va a presentar 5 días antes el informe pericial, para pues entonces utilizarlo para refrescar memoria y impugnar credibilidad en el juicio oral. Observaciones al escrito de acusación. Entonces, en caso de declararse la validez del escrito de acusación, se ordenará incorporar al mismo las observaciones, adiciones o correcciones que hayan surgido en esta audiencia. Cumplido lo anterior, entonces se entiende formulada la acusación. Listo, ahí ya quedó, finiquitó. Luego entonces viene una modificación al artículo 344, que es sobre el descubrimiento de elementos materiales y evidencia física. Dice, verificación del descubrimiento probatorio. Dentro de la audiencia de control de acusación, se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. A este respecto, la defensa podrá solicitar al juez que ordene a la fiscalía o a quien corresponda el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia de que se tenga conocimiento. Y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir o entregar copia según se solicite en esa misma audiencia o a más tardar con un plazo de los 3 días para el cumplimiento. Recuerden que este 344, la Corte Constitucional con la sentencia C-1194 del 2005 declaró exequible condicionadamente esa expresión, comillas, el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento, contenida en el inciso primero de la presente norma, en el entendido de que dicha potestad puede ejercerse independientemente de lo previsto en el artículo 250 constitucional, que obliga al fiscal general de la Nación y a sus delegados, en caso de presentar escrito de acusación, a suministrar por conducto del juez de conocimiento todos los elementos materiales probatorios e informaciones de que tenga noticia, incluidos los que le sean favorables al procesado. Allí hay una discusión, porque le dicen a uno, lo que pasa es que ya no estamos en el sistema
la ley 600 de investigación integral. Allá como era el fiscal, era el que recopilaba todo, entonces tenía que recoger tanto lo favorable como lo desfavorable y se lo entregaba. Pero en este sistema ahora le dicen, no hermano, es que el fiscal pues solamente le apunta a su teoría del caso. Sin embargo, pues esa sentencia de la Corte Constitucional está vigente y la defensa lo que debe hacer en esa audiencia, un momentico señor juez, pero de esos elementos materiales que ya me entregó el fiscal, porque muchas veces le mandan antes de llegar a esa audiencia, no aparece aquí, yo tengo conocimiento de unos elementos materiales de prueba que son favorables a la defensa. O, qué pena, el fiscal no descubrió a un elemento probatorio que yo tengo conocimiento que existe, pero le solicito que por favor me lo entregue, lo descubra. Esa es la finalidad. Y eso está ahí y no va a cambiar porque está y se mantiene de esa manera. La fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Eso es muy importante. Algunos dicen, no, es que yo solamente voy a descubrir el día de la preparatoria. No, pero si usted los tiene allí, ya. Miren ustedes, para poder realizar esa controversia sobre validez jurídica y probatoria y probabilidad, pues qué bueno que usted tenga ya esos elementos materiales de prueba y se los descubra para que el juez también los pueda valorar, porque va a resolver en un auto interlocutorio que se va en apelación ante el Tribunal Superior. 6 ojos ven más que 2. Entonces, es una situación allí trascendental que no nos digamos, es que solamente vas a descubrir en la preparatoria. No, esto ya se ha decantado y realmente eso no es inoficioso. No, descúbrale los elementos materiales de prueba para que bajo el principio de lealtad se van a confrontar en juicio oral. Yo tengo esto, mire, tengo esto. Como en el caso mío, ahora que le descubrí al fiscal, mire, es que ahí está la epicrisis, una historia clínica del presunto victimario, que también es víctima. Y entonces también tengo la denuncia que formuló por violencia intrafamiliar. Hasta ahora no llegó el fiscal a investigar en ese feminicidio de grado tentado, porque no cogió a los 2 policiales, no los entrevistó y no los va a llevar a juicio. Que eso le hubieran dicho, es que nosotros no procedimos por tal cuestión porque llevamos al señor a una clínica y entonces se quedó allí. Claro, pues el fiscal solamente le interesa a fines de demostrar su teoría del caso. Entonces, eso es importante, que por eso uno llegue y coja, no hermano, venga, los investigadores, hermano, búsqueme esto y esto, a ver qué encuentra, porque yo puedo presentar eso para poderlo en esta audiencia. Si yo le digo al juez, un momento, señor juez, es que mire, de acuerdo a que mis elementos materiales de prueba y evidencia física que recogí con mis investigadores y que le estoy descubriendo al fiscal, completamente estoy en controversia con el fiscal porque realmente él no tiene esa probabilidad. O esa calificación jurídica no se aviene a esos hechos o a esa situación fática. Entonces, ahí viene esa discusión importante. Bueno, sigamos. El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante esta audiencia. Claro, él no es un convidado de piedra, él es un juez que está allí y tiene que realizar su papel. Es en el entendido de que eso quede claro. Se haga el descubrimiento. Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho a la defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. Eso ya está. Sigamos. Instalación de la audiencia preparatoria. 365. El juez que declaró la validez del escrito de acusación
dará inicio a la audiencia con la presencia del fiscal, defensor, acusado, ministerio público y representante de víctimas si las hubiere. Para la validez de esta audiencia será indispensable la presencia del juez, fiscal y defensor. O sea, no importa que no esté el ministerio público ni las víctimas. Parágrafo. Durante la instalación el juez fijará las reglas que deberán seguirse durante esta audiencia para las reglas para la preparatoria. Para ello, podrá conceder turnos breves a las partes a fin de que se ofrezcan alternativas de buenas prácticas judiciales que podrán adoptarse para imprimir celeridad a la audiencia. Claro, la Corte Suprema de Justicia había dicho, mire, esas audiencias preparatorias, que eso se demora 3, 4 meses, 6 meses. No, hermano. Esa vaina, el juez tiene que tomar el control y decir un momentico, mire, para la dinámica de esta preparatoria, ya, como vamos a ver a renglón seguido, se minimizan cosas. El desarrollo de la audiencia preparatoria, de acuerdo con el 356, quedaría así. El desarrollo, el juez dispondrá primero que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de los elementos materiales, en especial si lo efectuado fuera de la sede de la audiencia de control de acusación ha quedado completo. Si no lo estuviera, el juez lo rechazará. Primer verbo. Primer verbo. Entonces, si eso no quedó completo, a pesar de que en la audiencia de acusación usted le dijo al juez, señor juez, pues mire, es que el fiscal le quedó faltando, no me ha descubierto tales cosas, entonces el juez le dice, señor fiscal, pues hágalo ya mismo porque así va a quedar, o dentro de los 3 días siguientes de la audiencia. Entonces, en esa preparatoria, mire la dinámica que va a quedar. Entonces, preparatoria. Primero, el tema del rechazo. Este verbo rechazo tiene que ver con el no discovery, el no descubrimiento. Speak English. El no discovery, el no descubrimiento de elementos materiales probatorios, evidencia física o los hilos por parte del fiscal. El rechazo. Segundo, que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Entonces, la defensa descubre lo suyo, elementos materiales probatorios y evidencia física. Tercero, que la fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia de juicio oral y público. Entonces, el tercer punto es que el fiscal y defensa enuncien. Cuando se dice enuncien, no tiene sino otra finalidad que la de llegar a poder estipular. Entonces, que enuncien la totalidad de los elementos materiales probatorios, evidencia física y los hilos que tengan para probar, para hacer valer en juicio oral. Y ojo en esto, mire, aquí viene lo que le modifican o le agregan. En el caso de la defensa, se podrá entender que lo descubierto constituye la enunciación de las pruebas que pretende hacer valer en el juicio. Repito, en el caso de la defensa se podrá entender que lo descubierto constituye la enunciación de las pruebas que pretende hacer valer en el juicio.
ella, o bien la defensa pudo haber descubierto ya en la acusación, ¿sí? En la audiencia de acusación, o lo puede hacer aquí, pero ya les dije que con el fin de valoración jurídica y probatoria, especialmente el de la probabilidad del 336, pues es mejor que lo entregue en la acusación, para que el juez, pues él va a examinar allí. Ahí sí se va a meter en esos elementos probatorios, y por eso es que, por obvias razones, este juez que controla la acusación y que realiza la preparatoria no puede ir a juicio oral. No va a ser el mismo, ese será otro. Entonces, dice que en caso de que la defensa en el caso de la defensa se podrá entender que lo descubierto constituye la enunciación de las pruebas que hará valer. Para la fiscalía, solo será exigible la enunciación en el evento que haya variación entre lo descubierto en el escrito de acusación y lo que pretende hacer valer en el juicio. Oígase bien, entonces, basta para la defensa, basta con lo que ya descubrió. Y para la fiscalía deberá enunciar nuevamente en caso de tal que lo que descubrió y lo que ahorita y lo que pretende hacer valer en el juicio haya variado. Si varió, entonces debe enunciar. O sea, claro, dar a conocer no es otra finalidad sino de lograr el paso siguiente, que es las estipulaciones de hechos. 4. Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones. Claro, vienen entonces las estipulaciones. Hay varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de las estipulaciones. Se estipulan, pues son ¿qué? Hechos. Entonces, que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este caso podrá decretar un receso, al cabo del cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la Defensa se manifiesten al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, desde la instalación del juicio oral y durante la misma las partes podrán hacer estipulaciones. Oigan bien, instalado el juicio oral, entonces aquí en este momento se pueden hacer estipulaciones. ¿Y qué estipulo? Pues se van a estipular hechos. Vamos. Pues que efectivamente murió fue por disparos de arma de fuego. Eso es una situación fáctica, un hecho. Entonces, se puede hacer ahí, se puede estipular. Pero si no lo hace allí, no quiere decir que después no lo pueda hacer. Ya le está abierto. Esta es una novedad. Porque si no se hacía allí, ya después en el juicio oral, es que para que usted va a estipular, no, pero es que a usted ya le pasó. Ya le pasó la oportunidad por aquel tema del principio. Por eso del principio preclusivo de los actos procesales. Cada fase es una, y ya después pues no habrá lugar. Sin embargo, entonces aquí le está diciendo que iniciado el juicio oral, también pueden estipular. Estupendo, me parece bien. Vamos siguiendo. Quinto, un parágrafo. Se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la Defensa para aceptar como probados alguno de los hechos o sus circunstancias. Yo por ahí me acuerdo de un caso de por allá un policía en Barranquilla jugando a la ruleta rusa con su arma de dotación. Le apunta a la novia y desafortunadamente el arma estaba cargada y entonces se discutía
no el tema de causa de muerte, porque la causa de la muerte, pues sí, deceso, muerte violenta, homicidio por disparo por arma de fuego. Eso no era objeto de irse a discutir un juicio oral. Por eso es bueno que conozcan estas sentencias sobre estipulaciones, porque a veces los abogados son muy, se reculan, excúseme la expresión, a que me pruebe el fiscal todo. Hombre, no, hombre, de eso no se trata. Si vamos a ir por un homicidio, entonces vamos a establecer el tipo subjetivo. Si ese homicidio fue doloso, o fue un homicidio culposo, o fue con dolo eventual, o también el homicidio preterintencional. Entonces, si se va a ir a discutir un homicidio, como en ese el policía que le hace el disparo jugando a la ruleta rusa y mata a la novia con su arma de dotación. Entonces, a final de cuentas, para no alargarles el cuento, resulta que a ese muchacho se le, por culposo, por violación al deber objetivo de cuidado, claro. A pesar de la experiencia que tenía en el uso de las armas de dotación. Sin embargo, entonces, si se va a discutir si es con dolo, o si es una forma del dolo, si es con dolo eventual, si es el culposo, o si es el homicidio preterintencional, que es aquel que va más allá de la intención. Preterintencional. Homicidio. Entonces, pues hombre, podemos estipular que la causa de la muerte fue homicidio violento por disparo de arma de fuego. Vamos a discutir el tipo subjetivo. ¿Listo? Eso es un mecanismo para, obviamente, acelerar y abreviar las cosas a juicio oral. No se trata de, pues, de complicar las cosas, sino tratar de dar salidas más rápidas a un proceso. Dice, bueno, que hasta allí, ¿no? Estamos en el artículo 356. 356. 355 el parágrafo. Hay un aquí en la instalación de la audiencia preparatoria. No, bueno, listo. 4. Parágrafo. Se entiende que las estipulaciones entonces son la defensa entre la de fiscalía y la defensa para aceptar probado alguno de los hechos o sus circunstancias. Y quinto, que el acusado manifieste si acepta. Entonces, quinto, si acepta. Si acepta, ¿no? Entonces, ahí dice, en el primer caso se procederá a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer, conforme a lo dispuesto en el 351, inciso primero, 351. En el segundo caso, es decir, si no acepta, pues se va pues para el trámite a juicio. El 359 se adiciona, tiene que ver con la exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba. Miren esto. Dice el 359, entonces lo mismo, queda lo mismo, pero se adiciona es un parágrafo. Queda así, o sigue en esta parte y ahorita les coloco aquí lo del parágrafo. Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba. Ahí están otra vez, vuelven otra vez los tres verbos rectores. Entonces, recordemos vamos a borrar por acá para ir al 359. Entonces estamos con los tres verbos rectores: rechazo, exclusión e inadmisión. 359. Entonces, artículo 359 nos habla sobre exclusión, rechazo, el rechazo e inadmisibilidad. Por favor,
Vuelvan a ese radicado 46153 del 2015. Doctora Patricia, lástima que ya no esté allá. Salazar Cuellar. En ese radicado les da una orientación sobre los tres verbos rectores. Y también habla de pertinencia, conducencia y utilidad, que es en esta audiencia, ¿no? Aquí también trata el tema de pertinencia, conducencia y utilidad. Muy diferente, ¿no? El tema de pertinencia tiene que referirse a los hechos, al 375, más 375, que se refiere, 375. El elemento material probatorio de la evidencia física y los medios de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. 375. 375. Conducencia, recordando ahí muy brevemente, pues para a ver si estoy en time, tiempos 50, conducencia. Entonces, toda prueba es admisible. Dice el 376. Toda prueba pertinente es admisible, salvo que exista peligro de causar grave perjuicio indebido, probabilidad de que genere confusión o en lugar de mayor claridad, o exhiba escaso valor probatorio y que sea injustamente dilatorio del procedimiento. 376. Este se refiere a eso, dice la Corte Suprema de Justicia, y la utilidad. Pero básicamente cuando entonces se entra a audiencia preparatoria, lo que digan, razones de pertinencia, entonces dicen, no, es que es pertinente el testigo fulano de tal, es porque con él tuvo conocimiento directo. Oiga bien, ¿no? Porque una cosa es tener conocimiento directo de acuerdo al 403, si mal no estoy, 403, dice la norma que 404, apreciación del testimonio. Para apreciar al testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos. El 402, conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que tenga en forma directa y personal hubiese tenido ocasión de observar o percibir. Bueno, 402. Entonces es pertinente porque es el testigo, con él voy a demostrar Listo, bueno, ya ustedes saben muy bien eso hasta... A fin de cuentas ya lo han visto aquí ya muchas veces y creo que dominan eso. Entonces, entonces vamos aquí, el 359 sobre la exclusión. Les decía, estaba leyendo, Alzheimer. Ay, no. 359, bueno, estaba leyéndoles ahí, es que me fui. Igualmente, entonces, de conformidad a lo establecido en este código, las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, que no se refieran al 375, impertinentes, inútiles, la utilidad, con eso no va a probar nada, eso no sirve de nada. Entonces, inútiles, repetitivos, 376, ¿no? O encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieren de prueba. Igualmente inadmitiría los medios de prueba que se refieran a las conversaciones que haya tenido la Fiscalía con el imputado, acusado o su defensor en desarrollo de manifestaciones preacordadas, suspensiones condicionales y aplicación del principio de oportunidad, a menos que el imputado, acusado o su defensor consientan en ello. Cuando el juez excluya, rechace o inadmite una prueba, deberá motivar oralmente su decisión y contra esta procederán los recursos ordinarios. Ojo con eso, ¿no? Recuerden entonces que cuando al inicio de la audiencia preparatoria se trata el tema del rechazo.
de lo no discovery, de lo no descubierto. Dijimos de la inadmisión. Inadmisión. Ah, no, señor juez, dice el fiscal, no, ese defensor con ojo no va a probar nada. Realmente eso no es pertinente porque no se refiere a la situación fáctica. Con eso, entonces, ahí el juez puede decidir. Lo mismo a la inversa, pues obviamente el defensor, no, es que ese testigo que tiene el fiscal con eso no va, no hay pertinencia. Entonces, hasta allí, esa decisión tiene recurso. Es una decisión interlocutoria con recurso. Con recurso. La que, sobre todo la que rechaza, la que inadmite. El rechazo inadmite o excluya. Pero allá hay una categoría, ¿no? De todo lo que se admita, no cabe ningún recurso. No, que le admitieron tal testigo, bueno, listo, ¿para qué uno va a oponer a eso? Ni la defensa. Es de lo que se rechace, de lo que se inadmita o lo que se excluya. Y ahí también hay una situación, pues, que depende de qué se excluyó. Entonces, la exclusión tiene que ver entonces con el tema del artículo 360, que es de la prueba ilegal. Prueba ilegal. Esa de la prueba ilegal, hay una sentencia de la Corte Constitucional que yo quisiera que ustedes, esa sí que es importante. Una sentencia también de la doctora, una de la Corte Constitucional, de la doctora Clara Inés Vargas sobre prueba ilícita. Uy, ¿cuál es esa? Bueno, espérate a ver si la tengo por aquí. A ver. Yo creo que si miremos aquí en la prueba ilegal, el juez excluirá la práctica o aducción de medios de pruebas ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código. Prueba ilícita, ilegal, distinción. Mediante sentencia del 1 de julio del 2009, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia indicó en el artículo 29 de la Constitución Política, el rector del debido proceso en la parte final contiene la regla de exclusión probatoria, donde se determina que toda prueba obtenida con violación a este principio es nula de pleno derecho. De antaño la Sala, y cita una sentencia del 23 de abril del 2008, radicado 29.416, sentencia de casación del 2005, también radicado 18.103, creo que esa es de Galán, Hernán Galán. Se viene ocupando del tema y ha dejado dicho que la exclusión opera de diversas maneras y genera consecuencias distintas, según obedezca a si se trata de prueba ilícita o prueba ilegal. Entonces, una cosa es la prueba ilícita, diferente de la prueba ilícita, de la ilegal. La prueba ilegal es la que viola las formas propias de cómo se debe recopilar esa prueba. Las ilícitas diríamos más que van contra la dignidad humana. Se entiende por la primera, o sea, la ilícita, la obtenida primero, con desconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas, tales como la dignidad humana, debido proceso, intimidad, no autoincriminación, solidaridad íntima, y la sometida para su producción, práctica o aducción a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuera el género o la especie del medio. Casación del 23 de abril del 2008, radicado 24.102, radicado 21.529 del 2006. Esta clase de pruebas sin otra consideración de manera forzosa debe ser excluida y no podrá ser parte de los elementos de persuasión sometidos al escrutinio racional del juez en la adopción de la decisión del asunto bajo su discernimiento. Actividad primaria de verificación de la validez, donde el operador de justicia no puede anteponer su discrecionalidad sobre pretexto de la prevalencia del interés social. La segunda clase de prueba, o sea, la ilegal o irregular, esta ilegal o irregular. De la prueba ilícita es violación a derechos fundamentales. Y la prueba ilegal o prueba irregular
Se genera cuando en su producción, práctica o aducción en los actos de investigación se desconocen los presupuestos legales esenciales. Pero a diferencia de la anterior, solo debe ser excluida, como le indica el artículo 29 superior, cuando el juez determine que el requisito predeterminado le es fundamental, carencia que trasciende hasta soslayar el debido proceso, pues la simple omisión de formalidades y previsiones legislativas insustanciales por sí solas no facultan la supresión del medio de prueba. Prueba ilícita y prueba ilegal, diferencias. Bueno, hay otra sentencia allí, pero de la Corte Constitucional, carajo, es que no, aquí no aparece. Creo que, no recuerdo si la C350, bueno. Y hay una sentencia de unificación también de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, quiero agregarles a esto que en la parte final sobre el tema pues, de la ilegalidad de la prueba, como dice aquí la norma, a ver, dejemos esto aquí de una vez porque es importante. Cuando ustedes tengan esa situación allá en preparatoria sobre exclusión por prueba ilegal o irregular o prueba ilícita. A ver, entonces, 4, sentido del fallo, libertad, sobre prueba, suspensión del juicio oral, nulidad, sí. Artículo 455, para efectos del artículo 23, el 23 es el principio rector de la ley 906, dice: toda prueba obtenida con violación a las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse la actuación. Eso lo refiere artículo 29 constitucional. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo pueden explicarse en razón de su existencia. Ya encontré la sentencia C591 del 2005. Ya. Esa es la de la doctora Clara Inés Vargas. C591 del 2005 de la doctora Clara Inés Vargas. Allí búsquenla y tienen claridad sobre la diferencia entre prueba ilícita y prueba ilegal. Chévere. Y resulta que aquí nos vamos para el 455, el artículo 455 de la norma. Y miren que dice lo siguiente: para los efectos del artículo 23 se deberán considerar al respecto los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley. Y aquí cita la sentencia igual, la C591 del 9 de junio del 2005 de la doctora Clara Inés. Claro, ya encontré la otra sentencia, la SU 159 del 2002. Esa sí que es la sentencia de unificación. SU 159 del 2002. Esa es de Manuel José, del doctor Manuel Cepeda. Manuel, a ver, así el magistrado. Bueno, ese es el caso del mitimiti. Acuérdense por allá un asunto de una chuzada de un teléfono, y entonces allí salió esa sentencia entre un ministro y el doctor Maui aquí de Cali, que es el locutor de una emisora acá de Cali. Hubo una situación allí, surge una tutela, eso llega hasta la corte y está la sentencia SU 159 del 2002, y después está la 591 del 2005 de Clara Inés Vargas. Creo que sí, la de Manuel José Cepeda, ese es el magistrado. Y dice claro: sobre el particular, esta corporación en sentencia de SU 159 examinó las diversas soluciones que el derecho comparado ofrece en materia de exclusión de pruebas derivadas en los siguientes términos. Esa sentencia, pues precisamente hace un estudio más a fondo sobre el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley. Recuerdo yo, sí, claro, un caso de un muerto por ahí en Estados Unidos. Por más que entonces se presentó una prueba y que resulta que los investigadores de todas maneras iban a descubrir dónde estaba el cadáver. Y entonces ahí se habla era un descubrimiento inevitable, sí o sí se iba a descubrir. La fuente independiente, el vínculo atenuado. Eso
váyase en esa sentencia de CU 159 del 2002, para que le den pela ahí al fiscal en esa audiencia preparatoria. Bueno, resulta de que traslado para el inicio del juicio oral, uy, se me fue el tiempo, traslado para el inicio del juicio oral. Concluida la audiencia preparatoria, el juez remitirá la actuación para que se designe juez de conocimiento del juicio oral. Cumplido ello, el juez que adelantará el juicio oral deberá fijar fecha y hora para el inicio del mismo. Esta audiencia deberá realizarse dentro de los 45 días siguientes a la terminación de la audiencia preparatoria. Sin perjuicio al anterior, el juez deberá tener en consideración la complejidad del asunto y el derecho al reposo procesal que tienen las partes a la hora de fijar el inicio de la audiencia de juzgamiento. Me parece muy importante eso. Claro, el juez puede decir, uy, es que este caso está complejo, es que en 45 días. Entonces, por hablar de ese tema del reposo procesal a que tienen las partes a la hora de fijar el inicio de la audiencia de juzgamiento. Y más que eso, un principio rector del artículo 8º, como principio rector, el derecho a la defensa, dice el ítem K, tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas. Bueno, no, ese no. El I, disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. Muy bien, y ya por último se acaba el temita ese de la anunciación del sentido del fallo. Eliminación de la audiencia de anuncio del sentido de fallo. Chao, pescado, se fue con el tema. Ya no hay anuncio del sentido de fallo. Dice, turnos para alegar. Alegar, el artículo 443 quedará así. El fiscal expondrá oralmente los argumentos relativos al análisis de la prueba, tipificando de manera circunstanciada la conducta por la cual ha presentado la acusación. A continuación se dará el uso de la palabra al representante legal de las víctimas, si lo hubiese, y al Ministerio Público en ese orden, quienes podrán presentar sus alegatos atinentes a la responsabilidad del acusado. Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus argumentos, los cuales podrán ser controvertidos exclusivamente por la Fiscalía. Pues claro, ahí se zanja un tema exclusivamente entre fiscal y defensa. Si esto ocurriere, la defensa tendrá derecho a réplica. Y en todo caso dispondrá el del último turno de intervención argumentativa. Las réplicas se limitarán a los temas abordados. Entonces el fiscal hace su alegato de conclusión, la defensa hace el suyo, pero tengo réplica, dice el fiscal, entonces el fiscal interviene, le alega o controvierte lo de la defensa y yo tengo el último turno para decir, no, es que el fiscal sobre los temas abordados, una cadena sucesiva allí. Durante sus intervenciones las partes podrán referirse, me parece bien esto, a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del acusado. Si lo consideran conveniente, podrán referirse a la probable determinación de pena aplicable y la concesión de algún subrogado en caso de que llegare a ser condenado. Una vez presentados los alegatos, el juez declarará que el debate ha terminado. Luego de ello se dará cumplimiento al establecido en el 447 y chaolín, se terminó el asunto y entonces a dictar sentencia. Hasta ahí me parece a mí interesante. Esos cambios se avienen a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en estos 20 años de tránsito desde la ley 906 de 2004 que se inició por acá en el Valle, fue un año, dos años después, pero de todas maneras atendiendo a esas situaciones que se dan jurisprudencialmente por la Corte Suprema de Justicia, creería yo pues que se ajusta a esto. Y yo siempre dije, claro, es que el juez de acusación, el juez de preparatoria no debe ser el mismo de juicio oral. Debe estar ya no contaminado, porque el de la acusación, al tomar partido sobre controversia de valoración
jurídica y de probatoria y probabilidad y todas esas cosas, pues ahí ya se contamina. ¿Sí? Y más si tiene que estudiar los elementos de prueba del fiscal como los de la defensa, si se los presenta, otra situación es diferente. Entonces, cuando ya vea la preparatoria, la misma cosa en la preparatoria. Entonces, espero que esto les sirva de orientación y creo que es un anticipo, creo pues a todos esos audios que he hecho yo por ahí sobre preparatoria y entonces, y acusación, pero bien, ojalá esto salga así aprobado por el legislativo, me parece estupendo, se dinamiza más la situación, y más ayer que les dije pues sobre el tema de los preacuerdos, ¿no? Unos preacuerdos que también la Corte Suprema de Justicia ha dicho, hombre, pues los preacuerdos también pueden darse sobre el tema del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, como también de la 1121 del 2006, que es el tema de terrorismo, extorsión y todas las cosas. Bueno, listo, y ayer hablaba de feminicidio, y el feminicidio pues no tiene sino una situación muy ahí irrisoria sobre el tema de beneficio. Y ahora entonces, si se da un cuarto, dice un cuarto sería la propuesta para los preacuerdos en ese caso. Entonces un acto sexual de 9 años quedaría en 7. Listo, bien. Me parece que es una forma de agilizar y dar lugar pues a que esto mejore con el problema del hacinamiento carcelario. Y si hay una reparación integral también. Y también les dije el tema de la terminación anticipada, ¿no? Una terminación anticipada, una negociación anticipada. Y entonces ahí y también ya les expliqué eso en otro video aparte anterior a este, el tema de los preacuerdos. Bueno, buen fin de semana, chao. Y que Colombia gane contra Paraguay el lunes con toda. Hay que callar el boca, Chilaver, hombre, ¿cómo así? Oh, ahí nos pelaba ahí que tienen la talla. Miren ayer en Atlanta, chévere ese partido de Argentina, Canadá 2-0. ¡Ja! ¡Qué bueno, hermano! Chévere, son cosas buenas con esa Copa América.